La segunda conferencia magistral del día de hoy es La relevancia de la educación superior en el siglo XXI y la imparte la doctora Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Es un placer que nos acompañe como moderador de esta participación la doctora Esther Vargas Bedina, quien es la coordinadora de Desarrollo Humano y Profesional de la Coordinación de la Universidad La Salle. A ambas personas les pedimos que suban al escenario y les damos un fraternal aplauso. Sí, buenas tardes. Es un placer contar con la presencia de la doctora Rosa María Torres Hernández, a quien escucharemos con la ponencia, la conferencia que ya nos mencionó nuestro colega. La doctora Rosa María Torres Hernández actualmente ocupa el cargo de rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Es una reconocida investigadora de temas relacionados con la formación docente. Se desempeñó como presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. Es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de sus distinciones se encuentra la de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y contar con el perfil PROMEP. Asimismo, es integrante del Cuerpo Académico Consolidado, Prácticas Institucionales y Constitución del Sujeto en Educación. Sus líneas de investigación incluyen formación docente y narrativa autobiográfica y análisis de prácticas en instituciones escolares. Ha sido directora de tesis en posgrado en la UPN. Entre las más recientes destacan el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, a partir de las voces de los docentes fundantes, UPN México, Francisco Javier Menchaca Espinosa, y conflictos y negociaciones en los cursos de actualización docente, UPN México, David Martínez Guajardo. Algunos de sus proyectos de investigación han sido la Escuela de Tiempo Completo, Prácticas de Cultura e Iniciación Artística de Maestras y Maestros de Telesecundaria, UPN IMBA CENART, e Historia de la Formación Continua en México, 1920-2012. Publicaciones recientes más destacadas: Los tiempos y espacios en el campo, factores sustantivos para los trayectos profesionales de los docentes, advenimiento y construcción de la narrativa autobiográfica, cuerpos académicos, vía alterna hacia la investigación, sentido de las instituciones escolares, una profesión docente desde una perspectiva biográfica, en idioma portugués, y las artes y su enseñanza en la educación básica. Bienvenida, doctora Rosa María. Buenas tardes. Primero agradecer la invitación, les agradezco a los organizadores y particularmente a esta casa, que además ya he tenido el gusto de conocer acá, y en Colombia, que me acabo de encontrar a un muy buen amigo de aquel lugar. Entonces, les agradezco mucho esta invitación. Yo voy a tocar un tema que en este momento es un tema de preocupación, creo importante, y voy a sentarlo, no voy a poner tanto acento en el asunto de los profesores, pero sí lo voy a tocar en el asunto de los profesores universitarios. Si vamos con la siguiente, o si tengo yo aquí. Bueno, esta es la ruta de exposición que voy a seguir. Voy a tener una parte que tiene que ver con los escenarios de la educación en América Latina. Aquí sí planteo una parte clave de la exposición, que es que me voy a ocupar más de América Latina, y perdonen el localismo, pero sí voy a hacer una cosa más extensa sobre México, porque creo que es importante en este momento. Voy a tratar el asunto de la perspectiva de la universidad en América Latina para el siglo XXI, qué pasa con las desigualdades y las inequidades de la educación superior, en este caso en México en particular, y una pregunta: si realmente hay una construcción de una universidad alternativa y si se puede plantear una cosa de esta naturaleza. Bueno, la educación superior en América Latina tuvo un cambio importante a partir de la década de los 90,
y ahora nos encontramos en una situación distinta. Primero, estos cambios han tenido que ver con se cambió de la universidad pública tradicional a una diversidad, ¿no? En un sistema más complejo, un sistema más heterogéneo y un sistema más segmentado, cosa que incluso algunos dicen que ya nos convirtió en algo que ya no es un sistema, sino que en realidad es como una especie de archipiélago institucional o de subsistemas que no logramos tener un sistema como tal. El otro punto es que en estos cambios que hemos tenido en los últimos tiempos, en las últimas décadas, decimos que hay un importante aparato de instituciones que se fue generando y que son las más potentes, que son las politécnicas y las tecnológicas. De hecho, en México, la Universidad Tecnológica de México tiene 640,000 estudiantes. Es decir, es mucho más grande en términos de estudiantes que la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este asunto creo que es un asunto que nos tiene que hacer reflexionar sobre hacia dónde vamos en la enseñanza superior. El otro punto importante es que se ha pasado de una condición de dominio de muchos países, digamos que había una especie de significación de las instituciones públicas a un dominio de las escuelas, a un aumento claro de las escuelas privadas. Y creo que esto también tiene que hacernos pensar en cuál es esa dinámica entre lo público y lo privado para la enseñanza superior. El otro punto interesante es que a nivel de la investigación tenemos un asunto que es una gran cantidad, digamos, se empezó a armar de un número reducido de investigadores a una ampliación de la investigación en las universidades, fundamentalmente en América Latina. Y esto también hace a una presión de cómo tendría que trabajarse en las universidades y qué tendrían que hacer en esta de las funciones sustantivas de la universidad, que es la investigación. Y el otro punto también que nos ocupa es en cuanto hay una masificación de la demanda social por la educación superior, solamente lo digo, lo voy a referir más adelante, pero por ejemplo nosotros tenemos una presión muy clara ante la obligatoriedad de la educación media superior. O sea, cuando se hace obligatoria la educación media superior, empieza a haber un flujo distinto hacia la educación superior. Las universidades en el siglo XXI, y aquí voy a plantear un esquema que, como todo buen esquema, pues a veces reduce, ¿no? Se explica por un lado, pero por otras partes reduce, que tiene que ver con esto de qué es la universidad y qué son los académicos fundamentalmente, ¿no? Bueno, hay una coincidencia entre dos posiciones fundamentales de que es un bien público y que tiene que ver con el derecho a la educación, es decir, las universidades forman parte del derecho a la educación. En el caso de México en este momento es obligatorio incluso la enseñanza superior. Pero es muy interesante que en estas dos posiciones hay caminos diferentes y creo que sí hay que plantearlo. Aquí hay una idea de homo academicus más funcional que tiene que ver con posturas de desarrollo de la universidad vista como una institución para el desarrollo, ¿no? para el cientificismo social y para la formación de recursos humanos. Esa es una posición importante que ha tenido resultados de determinado tipo a nivel de América Latina, pero empieza a surgir algo muy interesante, que es la universidad vista desde el orden de la democracia, para educar para la democracia y para la democracia cognitiva, es decir, ver no al cientificismo, sino la importancia de la democratización del conocimiento y la articulación del conocimiento con los saberes, con otro tipo de saberes que no son necesariamente los que se están armando en las universidades. Esto tiene a su vez que ver con un sentido más humanístico, con sujetos capaces de cultivar a la humanidad, desde la humanidad y para la humanidad, una búsqueda más también el asunto de la verdad, porque hay quienes sostienen que la universidad se debate entre estos dos asuntos, un sentido humanístico y una búsqueda de la verdad, ¿no? La investigación, un sentido de formación y un sentido de trascendencia. Y esta idea de búsqueda de la verdad unida en esta posición al uso público de la razón, es decir, a la crítica incluso de la razón política, es decir, ese es un papel fundamental que tienen las universidades, hacer una crítica de la razón política.
Y esto está asociado a una idea, esta posición asociada a una idea de sujeto, que es que educa, pero que a la vez es educado, homo academicus, y esta producción de crítica que es esencial para este académico que forma parte de las universidades. Y sin duda, bueno, el papel de los estudiantes como los estudiantes para la comprensión que tienen que tener un acceso con diversidad social y que participan activamente de la democracia. Esta posición es una posición que va ganando terreno en el campo sobre todo de América Latina. La educación, voy a tomar más como un asunto de caso México para entender por qué esto que se está proponiendo como segunda perspectiva es lo que tiene ahora mucho eco. Y tiene que ver con el asunto de la desigualdad y de la inequidad. O sea, los países, América Latina es la región más desigual del mundo, ¿no? Y entonces este es un punto fundamental. Si vemos esta tabla, lo que vemos es que en el contexto internacional, en materia de cobertura, por ejemplo, el promedio para América Latina es de 48.4, que está más o menos como unos 10 puntos por abajo incluso de lo que establece la OCDE, y nosotros estaríamos aquí justamente en este tramo, ¿no? Y estamos en 38.4, o sea, 10 por abajo del promedio de América Latina y el Caribe. Y si lo vamos viendo, en realidad son los países más pequeños los que tienen una disminución más grande, pero estamos en los rasgos menores de esta cobertura. ¿Por qué me voy a ocupar de la cobertura? Porque la cobertura no solamente es el ingreso de mayor número de sujetos a la educación superior y particularmente a las universidades, sino implica, ¿sí?, la posibilidad, la opción, optar y tener oportunidades. Este es el asunto clave de la situación. Estamos ante una matrícula, que es una matrícula muy, muy, muy grande, ¿no? Y que además tenemos una situación de distribución, que esto sí es una característica también de los países latinoamericanos, de una gran cantidad de instituciones, ¿no? Una gran cantidad, una dispersión, vamos a decirlo así, de instituciones que ofrecen enseñanza superior. No solamente las universidades, ¿no?, sino una serie de instituciones que van ofreciendo la enseñanza superior. En sentido de la cobertura, y la importancia es por eso, por la posibilidad de la oportunidad, ¿no?, y de cerrar las brechas de diferencia que existen entre los sujetos. Y una de las cosas que tenemos, bueno, es que se duplicó la cobertura de la educación superior en América Latina y en México, por supuesto. O sea, ha sido así, ¿no? Crecieron significativamente, pero crece irregularmente, crece desigual. Y lo podemos ver también en América Latina, o sea, una cosa es cómo crecemos en México y otra cosa es cómo se crece en Centroamérica. Son cosas absolutamente diferentes. Entonces, en cinco entidades que ahorita las veremos, vamos a ver cómo se creció significativamente, mientras que en otras no fue el mismo crecimiento. Se ampliaron las brechas de la desigualdad, no solamente en términos de sujetos, es decir, los que están en los deciles menores en términos de desarrollo humano, no entran a la universidad, entran los que están en el cuarto y en el quinto decil mayor. Todos los demás no tienen posibilidades de entrar y eso también está creando brechas, está aumentando las brechas, pero las brechas no solamente existen a nivel de las personas, existen también a nivel de las regiones. Hay lugares, el sur por supuesto, algunos estados no están pudiendo tener el mismo tipo de oportunidades para sus sujetos para ingresar a la educación superior. El otro asunto es que creció sin cuidar este asunto, claro, de la equidad y de la excelencia académica. La desigualdad de la educación ha pegado de tal manera que tenemos actualmente un 38.4% de los jóvenes de 18 y 22 años están inscritos en alguna institución de enseñanza superior. Todo el resto está en otro tipo de actividades, no estudia, no tiene, incluso hay, no lo pongo acá, pero incluso hay
situaciones en las cuales no se sabe exactamente dónde están, estos que no están ni en el proceso productivo, ni están en las escuelas, ¿no? El otro asunto es que la cobertura, ¿no?, en los hogares de menores ingresos, lo que les decía, de los 4 deciles, está el 25.4%. Ahí tenemos una inequidad bastante interesante. La evolución de la cobertura en la educación superior en la población de menores ingresos se ve aquí claramente. Fue muy importante en México, o sea, creció, tiene una tendencia al crecimiento, muy claramente. Pero si vemos la siguiente gráfica, digamos, vemos que regionalmente no es igual, no es que crezca regionalmente igual. Por ejemplo, toda la zona de Guerrero, Oaxaca, crece, tiene este porcentaje, mientras que la Ciudad de México o por ejemplo Nuevo León tiene un alto crecimiento y puede tener hasta un 97.9 de cobertura, mientras que Oaxaca, ¿sí?, tiene un 19.7. La desigualdad de la cobertura en México tiene un asunto muy interesante. El total de los alumnos inscritos en licenciatura, solo 9% proviene del quintil más pobre. Es decir, el asunto de la pobreza es un asunto que casi se convierte en destino. Ajá. Si uno viera las trayectorias, no quiero ahondar en este punto, pero si uno ve las trayectorias que tienen los sujetos, uno ve que alguien que cursa en multigrado, luego cursa telesecundaria, lo que le queda es el telebachillerato, y casi siempre en ese momento queda truncada sus posibilidades, ya no tiene oportunidades, hasta ahí quedan sus oportunidades. Mientras que evidentemente los que van transitando por otro sistema de trayectoria, tienen casi asegurado la entrada a la Universidad Nacional Autónoma, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de sujetos que quedan fuera del sistema y está creando una situación muy complicada para todos nosotros, en términos de lo que es la equidad y las desigualdades. Tenemos también en la educación superior, aquí lo vemos mucho más claramente en cantidad, en número y porcentaje de estudiantes que entran de este quintil, ¿no? Y como del quintil 1, ¿no?, tenemos un 9%. En realidad esta población no está teniendo oportunidades, y si a eso le agregamos que no terminan el proceso, bueno, creo que la cosa es bastante delicada. Ahora estamos teniendo además otra presión, no solamente que tenemos la presión en el sistema de enseñanza superior de la necesidad de atender para que logren con oportunidades los sujetos, los jóvenes en este caso, sino que además el flujo de los egresados de la educación media está siendo muy fuerte, ¿no? Entonces aquí vemos claramente cómo ha ido incrementándose el flujo, ¿sí?, de 779.436 a 1.326.801 en este periodo, en el 2017, y se va incrementando cada año, ¿sí? Vamos con la siguiente. El incremento de la matrícula en número de estudiantes entre el 18 y el 2024 ya está proyectada. Esto es bien importante y bien interesante, porque lo más que puede llegar, ustedes dirán es mucho, pero al mismo tiempo no lo es, porque la presión, si ustedes van siguiendo las tablas que estamos viendo y las gráficas, lo que tenemos es que solamente vamos a poder incrementar en el mejor de los casos 1 millón, ¿sí?, casi 1 millón, y no parece haber muchas posibilidades de incrementarlo más. Quiero hacer referencia entonces a una gran discusión que se está abriendo en este país, pero creo que no se está abriendo solo en este país, se está abriendo en muchos otros lugares en América Latina. Y esa gran discusión es acerca de la reforma de los artículos 3, 31 y 73, que van marcando realmente el asunto de que la educación debe ser universal, debe ser obligatoria de 0 a 0, es decir, va a ir desde la educación inicial hasta la educación superior. Ajá. Y por otro lado debe ser gratuita. Esto ha causado un asunto de mucha discusión en el campo de la educación superior y hay razón para ello. Hay
necesidad de que tenga una estructura de interculturalidad, un análisis de territorialidad, porque si queremos cerrar las brechas, la única manera es hacer un análisis territorial que permita saber qué es lo que hay que hacer en cada territorio y cómo. Voy a poner un ejemplo además, por ejemplo, muchas veces alguien se gradúa, se puede incluso graduar en el caso de en la zona sureste, y lo que pasa es que migra laboralmente hacia el norte. Entonces resulta ser que las entidades federativas invierten en un sujeto, en varios sujetos, para que tengan un regreso de probabilidad de cambio social al interior de sus entidades, pero como no hay materia de productividad ahí, entonces emigran y se van, y entonces eso hace que esos sujetos estén trabajando para otra región totalmente distinta. Y esto es una cuestión interesante para analizar en el caso de México. Pero también tenemos el asunto de la educación es un derecho humano. Pasa de ser un derecho social a ser un derecho humano. ¿Qué significa eso? Significa cuando es un derecho social, los padres, en fin, la situación social tiene que hacer que ese sujeto vaya a la institución escolar, sea parte de lo educativo. Pero cuando es un derecho humano, el Estado está obligado a proporcionar el asunto educativo. Ahí es otra cosa, hay una obligación del Estado. Ya hay una idea de equidad y hay una idea de perspectiva de género que también es muy importante, porque si bien es cierto que las mujeres están ingresando en mayor número a las instituciones universitarias, también es cierto que en esas instituciones universitarias no necesariamente todas las mujeres terminan en la misma proporción que terminan los hombres. Y por otro lado, en estudios clave se ha visto que aunque ingresen de la misma generación, de la misma carrera, ¿sí?, incluso casi prácticamente entrando al mismo tiempo en un trabajo, ¿sí?, las mujeres a veces ganan el 50% menos del salario que los hombres, ¿sí? Entonces, este asunto es un asunto que también es importante de reflexionar. Por eso es que actualmente en el ámbito de la transformación de las universidades y de todas las instituciones de enseñanza superior, lo que está de base fundamentalmente es el compromiso social de las instituciones. Y es un compromiso social no de la institución uno a uno, sino de lo que significa la institución para el Estado. Y también tenemos que hay que ver el asunto de cobertura con equidad, el asunto de la gobernanza, el asunto del financiamiento y todo lo que tiene que ver con la transformación y el cambio de liderazgo. Por eso es que la estrategia de incremento en un país que tiene tantas diferencias no es cualquier cosa. Y eso tiene también consecuencias en el tipo de académicos que tenemos que tener al interior de las instituciones de enseñanza superior. ¿Por qué? Porque inercialmente se da un incremento más o menos del 4%, que nos daría un 47% para el 2024 de incremento de la entrada, y decimos nosotros no tanto de la entrada como de la posibilidad de oportunidad, que es ahí donde sí hay que asentar el asunto. El otro asunto es que este sería el inercial. ANUYES, la Asociación de Universidades, proyectó un aumento que sería óptimo del 50%. Pero para que verdaderamente haya un trabajo de diferente naturaleza, se tendría que tener hasta un aumento de hasta el 50%, lo cual es una diferencia muy grande, es una diferencia de 10 puntos que no sabemos si un país como este puede sostener, porque no es fácil, ¿sí? ¿Por qué está en el centro el compromiso social y no está la cobertura con equidad o no está el financiamiento? Fundamentalmente porque se trata de que este sistema, las instituciones de enseñanza superior, sean socialmente responsables frente a las desigualdades. Este es un asunto clave. Y el otro punto es que existe una aplicación del conocimiento en el sentido de democratización cognitiva, no solamente de un asunto de
trabajo en el sentido de la investigación como tal, sino de una democratización de la cognición, que tiene que ver con también recuperar algunos trabajos que tengan que ver con problemas nacionales, regionales y locales. Y armar un asunto de vinculación con los distintos sectores de la sociedad para lograr el bienestar de las comunidades. Este es el otro planteamiento. Lo que podemos ver ahora, ¿no? Trato de cerrar con esto, es que ante la hegemonía de una presión externa hacia las universidades, y yo diría hacia todas las instituciones de enseñanza superior, estas empiezan a reaccionar de manera vital y endógena. ¿Qué significa eso? Significa que las universidades empiezan a pensarse a sí mismas y empiezan a tratar de plantear qué es lo que para ellas podría ser un asunto que tenga que ver con sus propios procesos de productividad, de trabajo, de calidad, de todo este tipo de cosas que se han venido trabajando en las últimas décadas. Pero también, y aquí creo que es importante, que empiezan a crear una fuerza para oponerse, tratando de esgrimir una autonomía como bandera, no importando si son universidades autónomas o no, ese no es el punto, sino la autonomía con respecto a cómo regularse en términos de sus tres funciones sustantivas: investigación, docencia y extensión de la cultura. De tal suerte que en América Latina empezamos a ver cierto tipo de universidades que empiezan a tener algún tipo de estrategia que tiene que ver con una política pública de financiamiento, que esa es una de las tensiones más fuertes que tenemos en este momento en América Latina, ¿sí? Las restricciones presupuestales, por un lado, y la necesidad de crear oportunidades. Esa es una gran tensión que parece que no podemos superar fácilmente. El otro punto es la idea de crear un fortalecimiento de la democracia universitaria, o sea, sí ir abonando en formas democráticas diferentes. Y luego también desarrollar procesos de control y gestión más autónomos, o sea, más desde los sujetos que están en las instituciones y menos desde fuera. Y otro punto que me parece fundamental es el fortalecimiento de las universidades, de la universidad intercultural, pensada en función de solucionar problemas de comunidades mediante el diálogo de los saberes. Es decir, no es un problema de si yo soy una universidad intercultural, sino el problema es que la interculturalidad está en la universidad, porque tiene un contacto directo con aquellos saberes, y no solamente los conocimientos científicos, sino aquellos saberes que se empiezan a producir en otros lugares, e incluso dialogan esos saberes con los saberes científicos y empiezan a trabajarse de una manera distinta. Tiene que ver con las identidades también regionales y locales. Lo que están planteando los que decimos que los he señalado como del modelo 2, que están trabajando sobre la democracia y cómo educar en la democracia, lo que están planteando fundamentalmente es que este mundo es complejo, pero otro mundo es posible. Digamos, este es el punto fundamental que se está planteando. Y si este mundo es posible es porque se asume un reto de construcción y de interpretación y de develar de alguna manera desde la ciencia una serie de situaciones que tienen que ver con contextos ancestrales y con formas tradicionales y con maneras históricas que tenemos en América Latina. Pero también porque tienen que ver con la condición de igualdad en términos de tecnología, en términos económicos, o sea, realmente armar la posibilidad de la equidad. Y también crear una sociedad más plural, y para eso eso es lo sustantivo de las universidades, es lo sustantivo de las instituciones de educación superior. Es una sociedad más plural, más diversa y más justa, ¿no? Donde también los seres humanos respetamos no solamente a otros seres humanos, sino respetamos también el espacio que habitamos, ¿sí? O sea, respetamos el medio ambiente. Y ese asunto es un asunto que nos va a tener ocupados los próximos años en las universidades como una gran discusión de para dónde queremos ir y por qué queremos ir para allá. Muchísimas gracias por su paciencia.
Muchas gracias, doctora Rosa María. Están llegando ahorita ya algunas preguntas de los asistentes. Bueno. Muchas gracias. La pregunta, doctora, es, en la UPN, ¿de qué manera el Congreso Nacional está orientado para generar una alternativa que busque la autonomía, equidad y democracia cognitiva? No me voy a… quiero detener mucho en esto porque van a decir los otros, bueno, lo de la UPN a mí como que de qué baba, ¿no? Entonces, porque tendría que explicar una serie de cosas. Pero sí quiero plantearlo en el marco de esta exposición. En el marco de esta exposición sí quisiera plantear un asunto importante. La idea de diálogo entre los universitarios, entre los profesores universitarios, más allá de ciertas situaciones específicas que son muy necesarias de analizar, como por ejemplo qué juega la pedagogía, cómo juega el elemento fundamental de ser educador y ser educado en la universidad, qué pasa con los que formamos a los profesionales, estas discusiones que son centrales y que no quisiera yo dejar de lado, pero atendiendo a este asunto de la universidad, de la idea de que en la universidad lo que se trabaja es en la democracia, pero también se educa en la democracia, ¿no? Entonces, la idea de diálogos, la idea de, llámele congreso, llámele como ustedes quieran, es una idea que reclama de los académicos un posicionamiento del argumento, ¿no? Es un posicionamiento de la escucha y del argumento hacia todos. Y los congresos sirven para eso, ¿no? O sea, sirven para poder establecer un diálogo entre personas que además sabemos que somos absolutamente diferentes, que tenemos posiciones distintas y que hemos establecido una dinámica diferente al entorno, porque hemos hecho otro tipo de trabajo. La UPN hoy, ¿no? Solamente hago referencia a eso, la UPN hoy está en las puertas de un congreso que pretende fundamentalmente armar ese diálogo que nos permita hacer un proyecto después de 40 años, pensarnos a nosotros mismos. Ese es el punto. Las universidades pensándose a sí mismas, desde dentro pensándose, así, armando una serie de situaciones. Y creo que esto tiene que ver con esta posibilidad también de preguntarse cuál es nuestro compromiso social. O sea, ¿qué estamos haciendo y cómo lo hacemos con respecto a las desigualdades? ¿Y qué estamos haciendo con respecto a las inequidades? Eso también tiene que ver con un diálogo de esta naturaleza. Muchas gracias, doctora. En relación a uno de los aspectos centrales que nos comentó en su presentación de esa construcción de una universidad alternativa, nos llega la siguiente pregunta. ¿La cobertura qué tipo de universidad implicaría? ¿Técnico superior universitario, universidad docente, investigación o emprendedora? Yo digo que todas, o sea, yo digo que exactamente el planteamiento, por ejemplo, si uno ve la Universidad Tecnológica de México, que tiene salidas de técnico, está siendo muy exitosa para ciertos tramos específicos de relación con empresas, con comunidades productivas, o sea, sí hay un sentido de eso, ¿no? Y da la posibilidad, además al sujeto, de que después se puede incorporar a la licenciatura, o sea, termina ahí, puede trabajar y luego se incorpora. Ahí hay una dinámica de aseguramiento del ingreso, permanencia y egreso, y yo creo que eso es muy importante. Pero también necesitamos que sea reconocido que las instituciones de enseñanza superior, ¿sí?, aunque no sean universidades, pero que cumplen las tres funciones, es el caso de las normales, ¿no? El caso de las normales es muy claro, hacen una función sustantiva y fundamental para la educación, ¿no? Para la educación. En este caso, prácticamente para toda la educación, porque evidentemente ya ahora ya no es la educación solo obligatoria, ni es, lo básico incluso va a incorporar la educación inicial, y ahí tenemos agentes educativos y tenemos docentes. Entonces, estamos ante esa situación de ver también con mucha importancia. Ahora, a ver, podemos hasta discutir lo del emprendedurismo, no nos vamos a meter ahorita en eso, pero yo sí creo que hasta podemos discutirlo y podemos ver cómo eso está planteado.
pero yo creo que siempre hay un sentido en la universidad de crear profesionales y de crear profesionales que se incorporen, ¿no?, a la solución de cierto tipo de problemas y al trabajo. O sea, el trabajo es una acción muy importante. O sea, no es cualquier cosa. Para un profesional es lo sustantivo de su acción, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas formarían parte de una manera de ir pensando cómo es que se construye la universidad hoy, ¿no? O sea, la universidad hoy no se construye solamente con universidades con facultades, se construye de múltiples maneras y de múltiples formas, y por lo tanto los académicos de esas universidades tienen que ser múltiples también. O sea, no son iguales. Cuando se le exige de la misma cosa a los que están en las normales que a los que están a las universidades tecnológicas, estamos cometiendo un error. O sea, se quiere homogeneizar lo que de suyo tiene que ser heterogéneo. Esa es su condición de diversidad, esa es su riqueza, no su limitación, ¿no? Muy bien, pues muy interesante, doctora, sobre todo la claridad de su exposición, su apasionamiento, que es el dedicarse, ¿no?, a la labor educativa, y pues me parece que me permito coincidir con usted en términos pues de esa diversidad de modelos que son necesarios de acuerdo a este contexto que nos señaló, y sobre todo pues nos deja la preocupación de cómo trabajar para este cierre de brechas. Usted nos hablaba de la cobertura, de esa desigualdad en su desarrollo, pero que también hay mucho en términos de la calidad del servicio educativo que brindamos y que va en correlación también con esta diversificación. Muy bien, pues con eso cerraríamos esta intervención. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos mucho la intervención. Queremos recalcar que esta conferencia nos ha hecho reflexionar sobre el papel que desempeña la educación superior en nuestros países. Refuerza lo que escuchamos con la conferencista de la mañana, formando no para hoy, sino para el futuro. Y debemos de cuidar de hacer con pertinencia y además hacer frente a los múltiples desafíos. Le pido al doctor Eduardo Gómez Ramírez, director de posgrado e investigación de la Universidad de La Salle, que haga entrega del reconocimiento a la doctora Rosa María Torres y a la doctora Vargas por el apoyo en la moderación. Quisiéramos entregarle este reconocimiento a la doctora Rosa María Torres Hernández por permitirnos reflexionar en estos temas tan coyunturales e importantes. Y bueno, le damos una constancia por haber participado en nuestro evento, ¿sí? Y también a la maestra Esther Vargas Medina por la moderación. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con el programa, la tercera y última conferencia magistral del día de hoy es